Este año meditando sobre cómo presentar este mensaje, estaba hablando con mi grupo de compañerismo. Ellos no saben que ellos me ayudaron en formar este pensamiento, pero estaba hablando con el grupo de compañerismo el martes pasado y me vino a mente que muchas veces a nosotros no entendemos que el nacimiento de Jesucristo no fue un accidente. No fue que Dios se dio de cuenta un día, tú sabes que esto será un buen plan mío, de entrar al mundo como un niño para salvar la humanidad. Muchas personas, cuando vemos en el niño, en el pesebre, dejamos a Jesucristo ahí. Pensamos como Cristo solamente de un niño en un pesebre. Y no pensamos que la celebración de Cristo es más que un niño en el pesebre, es más de eso. El simbolismo de Cristo es mucho más grande que eso. Y yo quiero a ver si podemos entrar a unos textos hoy que nos van a ayudar a poder entender un poquito más profundamente por qué Jesucristo vino en el tiempo adecuado y qué tomó para él llegar ahí. Porque Cristo vino en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto vino Jesucristo. No había ningún otro tiempo en toda la humanidad que pudo venir Cristo, excepto el día que Dios escogió para que Él viniera. Es más, otra vez, Dios propuso ese día desde antes de la eternidad, que Él viniera, entrara en el mundo en ese día. Y eso me hace pensar, wow, es que Dios de nosotros es tan grande. Él tenía una razón para todo. Él propuso todo. Y Él nos dio todo a nosotros. Y nosotros a veces nosotros nos podemos pensar en Dios de una manera pequeña, pero no pensamos en lo grande y la majestad de que es nuestro Dios. Y Crisma es un anuncio del Redentor a nuestro mundo. El Redentor que no solamente nació en el pesebre, pero que vino a redimir lo suyo a Él. Y en eso tenemos que entender unos factores. ¿Cómo es que uno es salvado a través de un hombre? ¿Cómo es que uno es salvado a través de un hombre? ¿Cómo es que a través de un niño en un pesebre somos salvos? Es importante, hermanos, entender eso. El Antiguo Testamento no es un registro casual de eventos históricos, sino una narración coherente que revela el propósito redentor de Dios. Todos nacimos en esclavitud del pecado, hermanos. Y cada uno de nosotros necesitaba un Salvador. O necesitamos un Salvador. Si no nos quedamos esclavecidos en nuestros pecados. ¿Qué fue la respuesta de Dios? El texto de hoy nos recuerda que en la plenitud del tiempo, Cristo nació de una mujer y bajo la ley. Para cumplir con toda justicia, se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecadores y para redimir esos pecadores con humildad y fe. Vamos a entrar al texto de hoy, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas 4 y vamos a leer hoy Gálatas 4 del 4 al 5. Amén. Amén. Vamos a ponerlo en pies en reverencia a la palabra de Dios y leer Gálatas 4 del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción
de hijos. Amén, oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias y ayúdanos a poder entender por qué nosotros como país, como mundialmente, nosotros como mundo celebramos este día, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es importante en esta celebración? ¿Y por qué dedicamos tiempo cada año en celebrar el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué es el propósito? ¿Y por qué es importante? Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Otra vez, bíblicamente, si somos honestos, la Biblia celebra el nacimiento de Jesucristo, pero nunca nos llama a nosotros celebrarlo. Otra vez, en esta temporada es bueno que nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, pero nosotros a través de los años hemos puesto tradiciones en nuestra celebración de Jesucristo. Muchas familias se reúnen el 24 o el 25 de cada año, ¿verdad? Para celebrar supuestamente el nacimiento de Jesucristo. Pero lo que he estudiado la palabra de Dios, entiende que Jesucristo no nació en diciembre 25. Él nació más o menos en octubre, el mes de octubre o septiembre. Nadie sabe el día actual que nació Jesucristo. No está apuntado en ningún lugar, hermanos. Otra vez, hay un día que se escogió para esta celebración. Y yo creo que es muy importante nosotros entender por qué Él nació. Por qué Él vino. Y escogimos un día de cada año para celebrar este día. Ahora, a ver, este día es un día celebrado con un propósito. Aunque el mundo, otra vez, como creyentes nosotros estamos enfocados en por qué Jesucristo vino y por el propósito por qué Él vino. Pero el mundo entero, la razón que ellos celebran Santa Claus, porque la razón que ellos celebran que los regalos y el intercambio de regalos es más grande que cualquier otra cosa. La razón que este tiempo de Navidad es un tiempo de familiar para el mundo y es más importante y el enfoque es más importante que Jesucristo en sí mismo. Es porque el mundo no conoce al Señor. Si ellos no conocen al Señor, ¿cómo ellos le van a dar importancia al Señor en el día que se escogió para celebrarlo a Él? Tú ves que hay muchas cosas hay muchas creencias y tradiciones que se han puesto en la celebración de Christmas y nosotros a veces adoptamos algunos de ellos. ¿Por qué nosotros ponemos árboles? Pues sí, porque la mayoría de nosotros no sabe por qué ponemos árboles, porque en Christmas se pone un árbol, representando la temporada de Christmas. Pero tú ves que el mundo ha puesto tradiciones que nosotros a veces practicamos. No hay ninguna malicia en nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque mi enfoque no es en eso. Mi enfoque no es en poner un árbol. Mi enfoque no es en los regalos, aunque no es nada malo hacerlo. Y yo compro regalos para mis niños y mi familia y no hay nada malo. Pero el enfoque de Christmas no es eso. Y el enfoque a mis hijos, lo que yo enseño desde chiquito, eso no es la razón que celebramos este tiempo. La celebración es el nacimiento de nuestro Señor y Jesucristo. ¿Entiende? El enfoque es más importante de lo que estamos haciendo. Si el enfoque no es Jesús, si tú celebras a Christmas y Jesucristo no es el central de la adoración de ese tiempo, después hay un problema, hermanos. ¿Qué es el central? ¿Dónde está el enfoque tuyo durante esta temporada? ¿Está en Jesús y por qué Él vino o está en otras cosas? Otra vez, esas otras cosas no son mal en sí, pero si mi enfoque son esas cosas, después eso se pone las cosas que yo me pongo a adorar. Yo me pongo a adorar el tiempo de familiar. Yo me pongo a adorar el tiempo el intercambio de regalos. Yo me pongo a celebrar a Santa Claus. Otra vez, todas esas cosas en sí no son malas, pero si mi enfoque son esas cosas, hermanos, después no están enfocados en lo que debe estar enfocado, que es Jesucristo. ¿Entiendes?
tenemos que en esta temporada coger tiempo para enfocarnos en la razón que nosotros celebramos este día. ¿Entiendes? El texto hoy nos dice que en el pesebre fue el momento teológico adecuado para Dios enviar su Hijo. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento apuntaba a este punto en la historia. La promesa de Abraham se había dado, la ley de Moisés había hecho su trabajo para impulsar a los hombres y anticipar a Cristo. Se habían dado más de 300 profecías, todas dirigidas así a este tiempo. Hermanos, la Navidad no solo sucedió, fue algo que Dios comulgó, fue un plan preparado en el eterno consejo de Dios. Fue algo que antemano Él preparó para ese específico día, hermanos. ¿Qué año es este, hermanos? El año 2019. El año 2019, ¿después de qué? Después del nacimiento de Cristo. Los años que nosotros celebramos hoy es un recordario del nacimiento de nuestro Señor. También fue el momento educado religiosamente. El paganismo del antiguo Roma y la idolatría en ese tiempo era algo que dominaba el imperio romano. Habían llevado la cultura la cultura en ese día era bien pagana y ellos celebraban muchos dioses paganos y era el tiempo perfecto, adecuado para Dios a traer al Señor Jesucristo. Pero había una hambre espiritual para las cosas espirituales en ese tiempo. También fue el momento adecuado culturalmente. El idioma griego se había vuelto común y prácticamente universal. Eso permitió la expansión del Evangelio más fácilmente a todo el mundo conocido. Había una lengua hablada y escrita por todos. Entonces, hermanos, Dios no solamente cogió el idioma griega y lo hizo común por toda la tierra en ese tiempo. Él escogió un idioma perfecto que se expresa específicamente, que nosotros cuando estudiamos el griego tenemos 4 palabras para la palabra amor. Es bien expresiva la lengua griega. En ese tiempo todo el mundo hablaba griego, que hasta los judíos pararon de hablar y leer hebreo, que ellos tuvieron que escribir la Biblia que se conoce hoy en día como la Septuaginta, que está escrita en griego, porque los mismos judíos ya no leían hebreo. La Biblia que usaban en el tiempo de Jesucristo era la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia escrita en griego. Tú ves que fue también la cultura en ese tiempo fue educada. También fue el momento político adecuado. En ese tiempo se veía lo que se conocía la paz romana. Los romanos dominaban y ellos habían conquistado a todo el mundo en ese tiempo, y el resultado era que había paz en todo el mundo, que hacía más facilidad de qué, y ellos también crearon carreteras para todos los países de Roma. Todas las carreteras llegaban a Roma. Uno podía esparcir más fácilmente en tiempos de paz el evangelio. Cuando pensamos en estos momentos, en estos eventos, hermano, no debemos imaginar que Dios estaba sentado en el cielo pensando, las cosas se están trabajando bien y este es el tiempo perfecto para yo hacerlo. Dios no determinó su decisión dependiendo del tiempo. Él hizo el tiempo perfecto y Él lo determinó para cumplir lo que Él escogió cumplir. Eso es lo que tenemos que entender cuando escuchamos la palabra en el tiempo apropiado. Fue el tiempo apropiado, el tiempo que Dios escogió para cumplir el plan de redención en el mundo. Si Jesucristo nació y ahí se quedó,
en el pesebre, hermanos, estamos perdidos. La historia es más grande que esa. En el tiempo adecuado, Dios envió a su Hijo para redimirnos y adoptarnos como hijos, dice el texto aquí, para poder redimir y adoptar al hombre muerto en sus pecados. Además del momento adecuado, requiera a alguien que posee las clasificaciones correctas. Por ejemplo, ¿quién puede pagar el precio para nuestros pecados? ¿Y quién nos puede salvar? Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. ¿Quién es el único Salvador? Dios. Solo Dios podía salvarnos. Este punto es una sola persona. Conociendo este punto, vemos que hay una sola persona posiblemente en la historia que tenía estas calificaciones. Él era totalmente divino, Él fue totalmente hombre y es totalmente justo, que son los 3 puntos de hoy. Jesucristo fue totalmente divino, fue totalmente hombre y fue totalmente justo. Para Dios poder salvarnos en el tiempo adecuado, tenía que ser Dios mismo que nos salvara. Pero el pecado era un pecado ¿de quién? De hombre. Ellos mataban animales para cubrir los pecados, pero eso era temporario. Un hombre tenía que morir para pagar para los pecados de un hombre. Pero solo Dios puede salvar. Vemos primeramente que Jesucristo es totalmente divino, porque tenía que ser totalmente divino. Primero, en Juan 1, del 1 al 3, en el prólogo dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que sido hecho fue hecho. En el principio existía el Verbo. El Verbo no tuvo un comienzo, hermanos, sino que existía desde toda la eternidad. Más allá de donde pueda ir nuestra mente humana, el Señor estaba ahí, hermanos. Nunca fue creado Jesucristo, jamás tuvo principio. El Verbo estaba con Dios, tenía una personalidad separada y distinta. No era meramente una idea, un pensamiento, un tipo inconcreto o ejemplo, sino una verdadera persona que vivía y era esencialmente Dios, aunque era un hombre. O sea, una persona, aunque era una persona, y Él se demuestra como una persona distinta que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero en esencia, Él era un Dios. Jesús se reveló a nosotros como una distinta persona de la Trinidad, con un ministerio específico que vino a cumplir. Ese niño en el pesebre fue responsable por crear todos los cielos, el mundo, los ángeles, las estrellas en los cielos. Ese niño en el pesebre creó la misma estrella en el cielo que los sabios del este siguieron a venir a adorarlo a Él. Ponte a pensar, el niño en el pesebre creó la estrella que los reyes magos seguían para venir a adorarlo a Él. Ese niño creó esas estrellas. Otra vez, cosas que nuestra mente no pueden actuar, hermanos. Pero esa es la realidad y eso es lo que enseña la palabra de Dios. El niño en el pesebre, hijo de María, no es otro que el Señor de la eternidad. Otra vez, cosas
que nosotros no podemos capturar, pero la Biblia enseña que es la verdad. Hay religiones que dicen, no, él era un hombre bueno, él era un hombre, un profeta. No, hermanos, él era Dios, él era el mismo Señor de la creación. Dice Colosenses 1, 15 a 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando usa la palabra primogénito, no es el primero creado, está hablando de su posición, es el primero. David fue el primogénito, pero no fue el primero que nació en su familia, fue el menor. Cuando la palabra de Dios habla del primogénito, está hablando de su posición. Él es el primogénito en posición de cualquier otra cosa en este mundo, hermanos. Dice aquí la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Amén, hermanos. Amén. Otra vez. ¿Lo entendemos 100%, hermanos? Te digo la verdad, no. Y nunca lo vamos a entender 100%. Pero la Biblia lo dice y yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la verdad. Y si dice la palabra de Dios que Él es Dios, Él es Dios. Solo Dios puede salvar. El nombre de Jesús quiere decir Salvador. No podía ser un hombre normal. Jesucristo no era espíritu tampoco. Cuando Juan habla de Él no habla de Él en términos de abstracción. Él no habla como Cristo era que era metafísica. Él era hombre, era una persona. Juan se dirige a Jesús como una persona que dice que Él conoció, Él ha visto, Él ha escuchado y Él ha tocado. Mira cómo dice 1 Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Era humano, ellos lo tocaron. Pablo, Juan, yo soy testigo, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo he estado, yo lo conozco a Él físicamente. Él no solamente era totalmente Dios, Él era totalmente hombre también. Mira cómo dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, y el verbo, la palabra, se hizo carne. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vivió entre nosotros. Y ellos vieron, yo vi su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad que solo viene de Dios. Él fue la manifestación física de Dios. Cuando uno ve a Jesucristo, ve a Dios. Dice aquí, nadie jamás, en el 18, Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, hablando de Jesús, nadie jamás ha visto a Dios. Para ahí. El unigénito Dios, hablando de Jesucristo, no consideró el ser igual, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perdóname, brinqué de versículos. Nadie jamás ha visto a Dios, pero cuando estamos mirando a Jesucristo, nosotros estamos viendo a Dios. Ese es el Dios propio. Él es la manifestación física de Dios. Cuando yo estoy viendo a Cristo, cuando yo miraba a Cristo, cuando hablaba a Cristo, yo estaba mirando, escuchando a Dios propiamente, hermanos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesucristo.
Seguimos en Filipenses 2, 6 al 8, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él era Dios. Si yo estoy en forma de rey, soy rey. Él existía en forma de Dios. No consideró ser igual, aunque Él era igual que Dios. Otra vez, en la Trinidad, los tres, el Padre, Hijo, Espíritu Santo son igual. Pero dice, aunque existía en forma de, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Aunque yo tengo la misma posición que Dios, Él no tomó la habilidad o la autoridad de ponerse encima del Padre. Él en vez cogió y se sometió a la voluntad del Padre. Y ahí vemos la humillación de Jesucristo. El versículo 5 habla que Él se humilló. Él se humilló. Aunque Él era considerado igual, Él se sometió. Y vimos cuando Jesucristo vino al mundo, Él nunca hizo nada que no era la voluntad del Padre. Él siempre hacía la voluntad del Padre porque humano se sometió. Cuando Él tomó el cuerpo, Él se sometió a la voluntad sola del Padre y a obedecer solo el mandato del Padre. Mira aquí, en el 7, sino que se despojó. Aquí está hablando la palabra kenosis, cuando Dios tomó forma de hombre. Sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios se despojó y tomó forma de hombre, hermanos. Dice siervo, haciéndose que semejante a los hombres. Si era semejante a los hombres, Él era hombre. No era espíritu, tú lo podías tocar, él se podía herir. Otra vez, Él era totalmente 100% hombre. Y a la misma vez, era 100% Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Él escogió a someterse a la voluntad del Padre y ser obediente y vivir la vida en otra vez. Él en humillarse no fue que Dios paró de ser Dios. Él tomó, cuando Jesucristo se humilló, Él tomó cuerpo. Él mismo limitó el uso de sus habilidades. Él mismo. Pero en cualquier tiempo Él podía, si quería, hacerlo así. Y acabar todo, teniendo el poder de hacerlo. Él mismo se limitó, tomando ¿qué? El cuerpo de hombre. La referencia semejante a los hombres de Cristo no debe interpretarse en el sentido de que Jesús solo aparece ser humano. Más bien Pablo, como Juan, se refiere al hecho de que Cristo tenía un cuerpo físico como todos los hombres. Jesús era a la vez completamente divino y humano. Cristo tuvo un nacimiento normal en un pesebre oscuro y ropas de pañales sucias como cualquier otra persona, hermanos. Y cualquier otro niño en Palestina en ese tiempo. Lutero dijo que el cristianismo no comienza por encima como lo hacen todas las demás religiones. Comienza en la parte inferior. Lutero sigue diciendo, debes correr directamente al pesebre y al útero de la madre, abrazar a este niño de la Virgen en tus brazos y mirarlo, nacido, siendo criado, creciendo
viviendo en la sociedad humana, enseñando, muriendo, resucitando, ascendiendo de nuevo ascendiendo de nuevo a todos los cielos y teniendo autoridad sobre todas las cosas. Tenemos que verlo desde el principio hasta el fin. No solamente podemos ver el niño pesebre, tenemos que ver la totalidad de ese niño y todo lo que él cumplió y todavía lo que va a cumplir en la segunda venida, hermanos. Eso ya entendemos. Dios ante manos. Él dice en Gálatas 4:5, él dice que en la plenitud del tiempo, entró Jesús. Dios, hombre, perfectamente, 100% Dios. Él nunca paró de ser Dios y nunca paró de ser hombre. El último punto es que Él también, para poder redimirlos, tenía que ser totalmente justo. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre, pero tenía que ser totalmente justo también. ¿Qué importa si fuera un hombre y pecara? Él tenía que ser totalmente justo, tenía que ser perfecto. Vamos a mirar otra vez Gálatas 4, del 4 al 5 tal vez. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera. Perdóname, perdí la página. Nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús nació no solo un hombre, sino más específicamente un hombre judío que creció en un hogar judío, asistiendo a la sinagoga judía, cumplió perfectamente todas las demandas de la ley de Dios. Él era totalmente justo. Jesús nunca pecó y era perfecto. Porque si Jesús no hubiera sido justo, no hubiera podido redimir al mundo de los hombres injustos, perdidos. Ya hemos visto que la adopción requería que alguien llegara en el momento adecuado a que tuviera las clasificaciones adecuadas, pero hay un requisito que más que debiera mencionar aquí en esta tarde. La adopción requiere de alguien que venga con un propósito también. Uno no es adoptado accidentalmente, hermanos. Cuando uno es adoptado con un propósito. Jesucristo vino, el Dios hombre vino con un propósito. Había un propósito en Él venir. Jesucristo vino con un propósito. Dios envió a su Hijo dice aquí en el versículo 5, que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Él determinó redimirnos siendo obediente a la voluntad del Padre. Mira lo que dice Hebreos 10, del 9 al 10. Esto lo explica un poquito más claro. Hebreos 10, del 9 al 10. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. El versículo 9 nos dice que Jesús eliminó el antiguo pacto para establecer el nuevo. Esto es lo que Jesús estaba anunciando cuando dijo: mira, he venido a hacer tu voluntad. Estas palabras quitaron la primera y establecieron la segunda.
Por lo tanto, en Cristo se completa y se termina el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. La palabra griega para él quita es abolir, que punta la terminación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento con la mayor fuerza posible. La era de la ley ha terminado. Jesús lo abolió. Es por eso que ya no necesitamos sacrificar toros y cabras, hermanos. No es solo una buena noticia para los toros y las cabras, es una buena noticia para nosotros, hermanos. Ya no tenemos que sacrificar animales para estar libres de nuestros pecados. Y eso era temporariamente, era un cubierto temporario, era simbólico, hermanos, a lo que venía el Señor Jesucristo. Porque nadie puede ser salvado por cabras y vacas, hermanos. Y más que el Señor Jesucristo puede salvar. El versículo 10 se expande sobre la supremacia del segundo y el último sacrificio. Al hacerlo, Jesús hizo la voluntad del Padre al ofrecer su cuerpo como un sustituto de una vez para todos los pecados de todos que recibieran la fe. De una vez para siempre, dice el texto. Una vez para siempre nuestros pecados serán perdonados. Queriendo decir que lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para todos que pongan su fe en Él. No hay que uno estar recibiendo al Señor. Hay muchas personas que creen que pierden la salvación o que tienen que seguir pidiendo, arrepintiéndose, si no mueren en pecado y van al infierno. La palabra de Dios dice que Él murió una vez y que para siempre. Él fue ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. El día que yo recibí la salvación y la gracia de Jesús, es un regalo, es gracia de Él. Yo fui permanentemente, eternamente puesto justo y visto justo delante de Dios. Cuando Dios me mira a mí, me ve justo por la sangre de Jesucristo en la cruz. ¿Entiende eso, hermanos? Es una vez y para siempre. Él no tiene. Si nosotros decimos que tenemos que seguir recibiendo a Jesucristo cada vez que pecamos, estamos diciendo que Él siempre tiene que estar cubriendo mis pecados y cubriendo mis pecados y cubriendo y perdonándome. Hermanos, ¿cuántas veces me va a salvar a Él? Una vez y para siempre, hermanos. Sí, como cristiano voy a pecar y yo me arrepiento de mis pecados, pero ya estoy salvo, hermanos. Yo no puedo perder lo que Dios me dio. Él lo compró. Él compró nuestros cuerpos con su sangre. En yo decir que yo lo puedo perder, estoy diciendo que Dios no tiene la habilidad de asegurar lo que Él me prometió. Ningún sacrificio se necesita hacer otra vez, hermanos. Dios satisfecho todo con el sacrificio de Jesucristo. Una vez, hermanos, y para siempre. Ponte a pensar y meditar en eso, hermanos. Estamos celebrando a Christmas. Estamos celebrando el día que Dios escogió, el día que Dios, antemano, en la plenitud del tiempo, Él escogió para que el Hijo de Dios entrara al mundo. Dios mismo entró al mundo, Dios perfecto. Él hizo un plan que Él mismo tenía que venir al mundo y redimirnos. Dios tomó cuerpo, se hizo hombre. Él se hizo un niño en el pesebre con un propósito, para redimirnos.
Ponte a pensar en la grandeza de esos dichos, hermanos. Ahora, cuando tú estás pensando en Crisma, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás meditando? ¿En lo que te van a regalar? ¿En Santa Claus? ¿En nuestras decoraciones, nuestros árboles? Nuestro tiempo con la familia. Otra vez, nada de eso es pecado en sí mismo. Pero si mi enfoque no es Jesucristo, sí es pecado. Es pecado cuando Él no es mi enfoque. Cuando Él no es la razón que yo estoy celebrando ese día. Si el día de Crisma viene y tú no coges tiempo de meditar y orar y darle gracias a Dios por lo que Él hizo, y tú puedes hacer todas esas otras cosas y nunca coger ni un momento, hermanos, ni un momento de alabar a tu Dios, hay un problema, hermanos. Hay un problema. Porque la razón para que Él vino, hermanos, es mucho más grande que eso. Y que tenemos que nosotros darle alabanza a Él como Él desea tener alabanza. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Este miércoles vamos a celebrar otra vez, otro año más, tu nacimiento. Otra vez, es necesario, hermanos, que tu hermano y que yo tengamos días de recordario, Señor, para recordar lo que tú has hecho, Señor. Qué fácilmente nos olvidamos, Señor, de lo que tú hiciste, Señor. De lo que tú planeaste, tu soberanía. Antes de la creación del mundo, tú tenías planeado ya salvarnos a nosotros, Señor, a través del Señor Jesucristo. Deja poder meditar en la grandeza de eso, Señor. Que tú viniste a salvarnos, Señor, una vez y para siempre, Señor. El plan de redención era así, a través de Jesucristo, siempre era el plan tuyo. A través de un niño nacido en un pesebre. Un niño que era Dios mismo, que tomó el cuerpo de un niño y creció como un hombre para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y morir la vida, vivir perfectamente la muerte que nosotros no podíamos morir. Gracias a Dios que tú nos encuentras justo a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mi oración esta tarde, Señor, es que si uno aquí nunca ha visto a Jesucristo de esa manera, como su Salvador, como el que vino a redimirnos por sus pecados, que esto sea el día que tú abras sus ojos a la verdad y que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Que no deje este día que pase sin poner su fe en el Señor Jesucristo. Yo oro que el Espíritu Santo despierte cada corazón y que vea la luz que es Jesucristo, la salvación que es Jesucristo, el Redentor que es Jesucristo, el Salvador que es Jesucristo en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y ayúdanos a poder recordar y meditar en tu verdad y la enseñanza del verdadero Christmas. Oramos por esto en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios lo bendiga.